Bien, hola a todos. Estamos terminando el estudio de la primera carta de Pedro. Estamos en el último capítulo, en el 5. Vamos a leerlo y bueno, entonces pasamos a comentarlo. Vamos a repasar lo que ya hemos visto y vamos a ver si podemos comentar todo lo que nos falta. Bien, entonces leemos desde el versículo 1 para repasarlo. ¿A quién le gustaría leer? Hoy no tenemos a Hilda. ¿Alguien? ¿Tú quieres? Sí. Leen alto Sí. y fuerte. Bien. A presentar la grey de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vale, para allí un momento. Adelante, Evans. Para allí un momento. Vamos a recordar qué es lo que el apóstol Pedro está enseñando en este trocito, que ya lo habíamos visto en su día. El apóstol Pedro se está dirigiendo, si nos fijamos en el versículo 1, a los ancianos. Habíamos dicho en su día que los ancianos hace referencia a los dirigentes, en este caso de la congregación, de la iglesia. Podríamos hablar de pastores, de los que están al frente, los que están guiando, enseñando. No se trata de la edad, ¿verdad? No se trata de la edad. Si queremos, podemos decir la edad espiritual. Pero bueno, en el fondo es un término que se usaba para aquellos que dirigen, ¿no? Entonces, en estas instrucciones que el apóstol Pedro les pasa, vemos, y ya lo habíamos comentado en su día, que él les está enseñando cómo dirigir la iglesia, cómo ejercer la autoridad. Esto es algo muy importante porque cuando uno está en una posición de autoridad se puede desempeñar esa autoridad bien o de mala manera, y eso hace una diferencia importante, ¿no? Por ejemplo, si uno está dirigiendo, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, ¿no?, y lo hace por medio de los gritos, lo hace como si fuera un dictador o quizá pasando de todo, pues eso sería una mala manera de ejercer la autoridad. Y para Dios pues es importante, si tenemos un puesto así o una función de dirigir, pues es importante cómo lo hagamos. Y vemos aquí en estos versículos, y ya lo habíamos comentado en su día, que la forma en la que el Señor espera que se dirija en la iglesia, se pastoree, o en otras áreas de la vida, cuando estamos tenemos una responsabilidad mayor, ya sea en la familia, en el trabajo o en la sociedad, pues Dios espera que lo hagamos por medio del ejemplo, siendo un ejemplo, no mandando a otros y que otros hagan todo y nosotros pues un poco aprovechándonos de los demás, sino siendo ejemplo, sirviendo, ¿no? En el reino de Dios se dirige por medio del servicio, por medio del ejemplo. En el fondo estamos hablando de la humildad. Dios espera humildad tanto de los que dirigen como de todos sus hijos, ¿no? Y que no se haga por una motivación mala, como por ejemplo por el dinero, ¿no? Dice no por ganancia deshonesta, sino pues voluntariamente cuidando de las personas que están a cargo, ¿no? Al cargo de uno. Bien, vamos a seguir avanzando porque esto ya lo habíamos comentado, solo a modo de repaso.
Vamos a leer ahora los versículos 5 al 7. ¿Quieres seguir tú? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vale. Entonces ahora, después de dirigirse a los ancianos, a los que dirigen, a los pastores, se dirige, el término que utiliza aquí es jóvenes. Se dirige... Matías. Si los ancianos son los que dirigen, los jóvenes, ¿quiénes serían? Los jóvenes. Cuando dice, fijaos en el versículo 5, dice, igualmente jóvenes, ¿a quiénes está hablando ahora el apóstol Pedro? ¿Aprendices? Aprendices, ajá. Muy bien. Sería, en un sentido más amplio, los que no están dirigiendo, ¿no? Porque si los ancianos son los que dirigen, los jóvenes serían los que no están dirigiendo. Pueden ser los que son más nuevos, ¿no? Que están aprendiendo. Si hablamos de edad y decimos edad espiritual, ¿no? Si queremos ponerlo en estos términos, pues los ancianos serían los que llevan más tiempo y han podido pues crecer más espiritualmente hablando, han aprendido más del Señor y lo están poniendo en práctica, y entonces pues tienen la capacidad de enseñar a otros, de dirigir, han permitido que Dios moldee su carácter, ¿no? Esos serían los ancianos y pueden ser un ejemplo para otros, ¿no? Y los jóvenes pues serían aquellos que llevan menos tiempo caminando con el Señor, o quizá llevan tiempo pero aún no han crecido tanto, no se han integrado tanto en la congregación o en su compromiso con la palabra, y están aún más como diríamos al principio, ¿no? de su caminar con el Señor. Entonces, si a los ancianos, a los dirigentes, el apóstol Pedro les enseña cómo ejercer la autoridad, ¿qué es lo que le dice a los jóvenes, a los que llevan menos tiempo y en el fondo al resto de la congregación? ¿Cuál es la instrucción recibida? Estén sujetos, no a los ancianos, que saben más. Claro. Es decir, que se dejen guiar, ¿no? Que estén dispuestos a aprender. A veces puede pasar eso, que uno no sabe y quiere enseñar lo que no sabe, ¿no? O hablar mucho de algo que realmente no conoce tanto, ¿no? Los nuevos tienen que aprender de los ancianos. Claro. Entonces a los que llevan menos tiempo, pues les dice el apóstol Pedro, y en el fondo pues es Dios por medio del apóstol Pedro, ¿no? Que tengan una actitud enseñable, ¿no? De sujetarse, de dejarse guiar, dirigir, de aprender, ¿no? Y en el fondo la instrucción que el apóstol da a toda la iglesia, fijaos en el versículo 5, hay una referencia a todos, ¿no? Después de dirigirse a los jóvenes, dice, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. De esto hablamos un poquito ayer. ¿Cómo podríamos definir esta palabra, la palabra humildad? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de ser humilde? ¿Cómo podríamos explicarlo? Ser empático. ¿Empático? Ser empático. Y tener amor hacia los demás, hacia el prójimo. Rebajándote. No creerte que eres más que otro. Bueno, exacto. No creerte que eres más que otros. Ajá, es muy importante. Ajá. La humildad está muy relacionado con eso, con no ponerse por encima de otros. Reconocer que dependemos de las otras personas, ¿sí? Que no podemos solos, que necesitamos una vida en comunidad. Ajá. Reconocer nuestra necesidad, ¿no? Nuestra necesidad de otros.
y ayudar a estos que lo necesitan. Ajá. Lo contrario de la humildad, ¿qué sería? Lo contrario de ser humilde. El orgullo, soberbia, altivez, arrogancia. Hay muchas palabras, ¿no?, que describen lo contrario de la humildad. Muy importante lo que ha dicho ella, de que sabemos que confiamos, o sea, que dependemos de Dios, pero también de las otras personas. Claro. Que no nos importe saber que para muchas cosas yo creo que es importante. Claro. Entonces de todo eso va la humildad, ¿no? Reconocer nuestra necesidad de otros y nuestra necesidad de Dios, ¿no?, principalmente. Y no ponernos por encima de los demás. Si tenemos algo especial, por ejemplo, digamos que tenemos más conocimiento sobre algo, o hemos aprendido ciertas habilidades que quizá otros no, o tenemos algún don, o tenemos abundancia, pues, de cosas materiales. Si tenemos más que otros, pues no creernos mejor que otros, ¿no?, sino tratar a los demás al mismo nivel, ¿no? Incluso aquellos que puedan no tener tanto o que no saber tanto sobre cierto tema o no tener las habilidades que quizá nosotros hayamos podido desarrollar, ¿no? El apóstol Pablo incluso va más allá. Él dice que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso lo encontramos en su carta, si no recuerdo mal, a los filipenses. Que tratemos a otros como si fueran más que nosotros. En el fondo, si lo pensamos, ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos? Uno pensaría, oye, ¿cómo va a hacer eso si Él es el Señor, ¿no? Él es el Mesías, el Rey de Reyes. ¿Cómo se va a poner a lavar los pies de sus discípulos? Debería de ser al revés, ¿no? Claro. Pero Jesús quiso dejarnos ese ejemplo. Y no solamente lo hizo en esa ocasión, Jesús vivió una vida de servicio, de servir a los demás. De hecho, Él llegó a decir estas palabras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Si os acordáis, allí encontramos a los discípulos discutiendo. ¿Y de qué estaban discutiendo? De quién iba a estar en una posición más alta cuando Jesús comenzara a reinar. Porque dos de los discípulos habían ido a Jesús y le habían dicho, oye, cuando tú comiences a reinar, permítenos... ¿Te parece bien que emparejen las cosas? Claro, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Claro, luego los otros discípulos se enteran y se enfadan, ¿no? Dice, vosotros que queriendo escalar y estar en las posiciones más altas y estar ahí mandando. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús los reúne a todos y les dice, mira, vosotros fijaos cómo funciona en este mundo. Los que están más arriba, pues se dedican a mandar, ¿no? Los gobernantes, los que tienen poder, riqueza. Entonces Jesús les dice, pero entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera subir más, que baje más. El que quiera mandar, que se ponga a servir, ¿no? Y entonces Jesús añade, esto lo tenemos en Marcos 10, Jesús en el versículo 45, Jesús añade estas palabras, dice, porque el Hijo del Hombre, y así se refiere a sí mismo, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el ejemplo que Jesús nos dejó es el del servicio. Jesús nos llama no a mandar, sino a servir, a ocupar la posición del siervo. Y cuando hablamos de humildad estamos hablando de esto. Estamos hablando de voluntariamente ocupar el lugar del siervo para atender a las necesidades de los demás, sirviéndoles, como si estuviéramos por debajo, voluntariamente, por amor a los demás, ¿no? No podemos ser cristianos sin eso, sin ser siervos. Y esta es la instrucción, ya terminando su carta, que el apóstol Pedro, que fue uno de los que probablemente se enfadó con esos dos discípulos que querían subir, ¿no? Y estuvo en esa enseñanza de Jesús. El apóstol Pedro está escribiéndole a la iglesia, a todos nosotros,
como discípulos de Jesús, enseñándonos esto, diciéndonos que todos tengamos esa actitud de someternos unos a otros, revistiéndonos de humildad. Y entonces señala una ley que Dios ha establecido, que tenemos en el versículo 5. ¿De qué se trata? Al final del versículo 5. ¿Cuál es ese principio divino que ha sido establecido por Él? Por Dios. Ajá. La gracia a los humildes, ¿no? Ajá. Dios. Da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Exactamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es una ley divina. Esto es como, físicamente hablando, la ley de la gravedad. Sabemos que si soltamos algo a una altura, va a caer. Porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción y nadie puede ir en contra de eso. Bueno, podemos volar, ¿no? Con un avión, pero esa fuerza no podemos quitarla, la ley de la gravedad, ¿no? Esto igualmente es una ley que no podemos saltárnosla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo diríais que Dios trata a aquellos que son orgullosos, que se ponen por encima de los demás, que tratan a otros con arrogancia? ¿Cómo Dios se relaciona con esas personas, según esta ley? Resiste a ellos. Únicamente. No se resiste, o sea, no resiste a ellos. Ajá. No Dios le gustan, pero él No tiene no relación. les quita su cariño, pienso. Ujú. Pero resiste. Mano dura. ¿Cómo? Mano dura, mano fuerte. Mano dura. Ajá. Dios de alguna forma les trata con dureza, ¿no? Aquellos que se levantan a sí mismos, tarde o temprano, si se mantienen en esa postura orgullosa, pues Dios se va a encargar de que bajen. De humillar. Claro. ¿Y cómo se relaciona Dios? ¿Cómo trata a aquellos que se humillan a sí mismos, a los humildes? ¿Cómo les trata Dios? Con amor, cariño. Les da su gracia. El dar gracia. Ajá. Nos regala la gracia. Ujú. Cuando hablamos de que Dios les da gracia, Santo. ¿de qué estamos hablando? De que Dios les da gracia. Ajá. ¿A qué nos referimos? Nos referimos de que Él nos da esa gracia incondicionalmente. Ujú. Nosotros somos afortunados y merecedores de esa gracia porque nosotros no hemos hecho nada para recibir esa gracia. Ajá. ¿Y esa palabra gracia, de qué estamos hablando? ¿Qué es cuando hablamos de la gracia de Dios? El amor divino Ujú. que ¿cómo se llama? Les favorece, Ujú. les pone a la vista de los demás. Ajá. De todo eso trata la gracia, del amor de Dios, del favor de Dios. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. O sea que nosotros muchas veces no nos merecemos, pero aún así Dios se muestra favorable a nosotros. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús nos trajo, la gracia de Dios. Y aquí lo que nos dice el apóstol Pedro es que Dios va a dar su gracia, o sea, Dios se va a mostrar favorable a los humildes. Ujú. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces- aunque Dios, Jesucristo murió por todos, ¿no? Ujú. Hay gente que no cree en Él o que se resiste, ¿no? Ajá. Lo que estábamos hablando. Claro. Ujú. Entonces, pues eso, llega un momento que aunque los ayude o nos ayude, si estás en esa postura, Ujú. pues vas mal, porque realmente nosotros no lo buscamos, ¿no? Ujú. Pienso. También puede ser bendición de Dios. Bendición de Dios. eso Bendición de Dios. También, sí. En el fondo, cuando hablamos de no creer, del ateísmo, por lo general en el corazón del ateísmo está el orgullo, está esa postura de yo no necesito a un Dios, ¿no? Y a nadie. Yo me valgo por mí mismo, ¿no? O quiero vivir a mi manera, no quiero tener que rendir cuentas a nadie, ¿no? Entonces, si llevo una vida inmoral, pues quiero llevarla porque
me da la gana y no quiero tener o pensar que un día tenga que rendir cuentas a un Dios. Por lo general eso es lo que hay en el corazón del ateísmo. Démonos cuenta de que no existe porque a mí no me hace falta. Hay muchos pasos hasta ahí. Y no existe porque... Lo cual no cambia la realidad, porque el hecho de que uno no crea en Dios no va a hacer que Dios deje de existir. Claro. Ni tampoco va a hacer que esa persona no esté un día ante Él. No, el asunto de muchas veces lo que nos plantea la gente. No existe porque a mí, bueno, o lo que sea, porque a mí o porque no, lo que sea. Porque no me conviene. Ya, pero incluso si no lo ligamos a nosotros, también normalmente se presentan, hay argumentos que presentan las realidades diferentes en diferentes planos y los mezclan. Entonces, seamos un poco por lo menos coherentes. Sí. Bien, entonces llegamos al versículo 6 y tenemos una consecuencia directa de esta ley establecida, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la consecuencia que nos invita o nos dice que hagamos el apóstol Pedro? Nos humillemos ante Él. Que nos humillemos ante Dios, ¿no? Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que no nos levantemos a nosotros mismos por encima de los demás, sino que seamos humildes y permitamos que sea Dios el que nos ponga donde tengamos que estar. A veces uno lucha contra otros por escalar posiciones, ¿no? Y quiere ser el que esté ahí arriba, el que esté mandando, el que tenga la posición de honor. Pero lo que se nos dice aquí es que dejamos que sea Dios el que decida, ¿no? Que nosotros seamos humildes y que si tenemos que estar ejerciendo autoridad o con ciertas funciones o en cierto lugar o posición, sea donde sea, pues que sea Dios el que nos ponga allí, ¿no? Que no seamos nosotros por querer estar encima de otros, ¿no? ¿Se entiende, no? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces Dios nos ha llamado a liderar, a dirigir, a realizar ciertas funciones, pero no es el momento, no es el tiempo de hacerlo, ¿no? Quizá antes tenemos que aprender ciertas cosas o necesitamos que Dios nos moldee en cierta parte de nuestro carácter o ciertas áreas de nuestra vida tenemos que cambiar y no es el momento de ocupar o realizar, pues llevar a cabo esa función a la que Dios nos ha llamado. Entonces tenemos que eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Dejar que sea Él el que nos lleve a ese lugar cuando sea tiempo, dice aquí, ¿no? Bien, así llegamos al versículo 7. ¿Lo quieres leer tú, Rubí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es esto de ansiedad? ¿De qué estamos hablando? El deseo profundo, grande, ¿no? De algo, ¿no? No Deseo. puedes hacer nada. Deseo profundo de algo que nos agobia. Nos ¿no? agobia. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es que nos ansiedad? agobia. Ajá. Produce agobio. Agobio, estrés. Estrés, Te duele todo, no sabes lo que te Nos pasa. causa preocupación. preocupación. Te empiezas a preocupar por cosas que... También puede ser como el sufrimiento, ¿no? Sí, el sufrimiento, porque te empiezas a preocupar por cosas del futuro que antes no te preocupabas, a lo mejor. Ajá. Cuando te entra esto es porque te estás alejando de Dios, realmente. ¿Diríais que hoy en día es fácil caer en estrés? Sí, Ajá. Muy fácil. ahora el tiempo de este estrés, cualquier cosa, se estresa. ¿ya? Porque se le da Realmente. importancia a lo que hacemos
que hagamos muchas cosas y lo que tenemos. Se da mucha importancia, más que lo que somos. Por cierto, ansiedad es la nueva emoción que han puesto en la película Del Revés. Del Revés es una película para niños. Entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé. Que van a estrenar dentro de poco. Y la nueva emoción es ansiedad. Ansiedad. Pues qué Pero bonito. estaba en el número 1. Lo que nos faltaba. No, si es que el mundo vive en ansiedad ahora mismo. Ajá. Continua. Es una enfermedad común, ¿no? Ya es una cosa. Yo lo tengo desde hace muchos años. ¿Cuáles suelen ser las causas del estrés, de la También puede ansiedad? ser como depresión, ¿verdad? Puedes llevar a la depresión. Podría llevarte. Ajá. Podría llevarte según los médicos, pero realmente tener ansiedad no es es tener problemas más que tener depresión. Más Porque espiritual. ¿Cuáles diríais que son las causas del estrés? Yo diría la causa del estrés que es algo que uno se quiere hacer y no se puede. Está ahí pendiente, que quiere hacer y no lo hace, entonces le viene ya el síntoma de estrés. La frustración. Un deseo de tener o ser algo que es muy difícil serlo o tenerlo. Que no puedes alcanzarlo, ¿no? Ajá. Puede ser también la necesidad de uno ver o pensar que no va a llegar a fin de mes, que no puede pagar sus gastos. el mundo, Poca fe. Ajá. el mundo vive en estrés. Falta de dinero, dolores, problemas familiares. Ajá. Problemas de todo tipo. ¿Creemos que las cargas que se nos ha puesto son reales? O sea, esa necesidad que, claro, la gente quiere, piensa que necesita, o pensamos que necesitamos. ¿Es muy real? Muchas veces son necesidades que realmente no lo son, ¿no? Que no es algo que necesitemos, pero nos han enseñado que sí que lo necesitamos, ¿no? Como tener televisión. Por ejemplo. Yo llevo años sin eso televisión. Y ayer hablando yo aquí en el parque, como sabes, estaba hablando con 3 personas mayores, más mayores que yo, y lo único que una me dijo, ay, no tienes televisión, ahora subes de noche, ¿no? ¿Qué haces? Digo, pues me enciendo la vela y me pongo la radio. Sí. Y ya está. Ahora la televisión la sustituye el móvil. Claro. Pero yo no tengo tampoco, porque yo tengo un móvil como así, antiguo. Bien, entonces vemos que es fácil. No lo quiero. Vivimos en una época en la que resulta Al final, a lo mejor lo vean. Resulta muy fácil caer en ansiedad, ¿no? Sí. En estrés. Ahora, aquí lo que nos dice Dios por medio del apóstol Pedro sobre la ansiedad, ¿qué es? ¿Cuál es el antídoto que nos presenta para este estado de estrés y de agobio, de preocupación? En esta versión que yo tengo dice, echa todas vuestras solicitudes en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ustedes tienen la palabra ansiedad, aquí la cambian por solicitud, ¿no? Esa demanda constante que tenemos. Entonces la solución que Él dice, pónganlas en Él. Él tiene cuidado de nosotros, nos va a dar lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Para que estemos bien. ¿Quién es Él? ¿Quién Dios. es? Dios. Ajá. Entonces, el antídoto para la ansiedad, ¿cuál es? Dios. Es la confianza en Dios. La fe. Es llevarle a Él lo que nos preocupa, ¿no? Entendiendo, dice aquí, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa esto de que Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros? ¿Qué significa? Que nunca nos deja. Claro. Entonces cuando muchas veces estamos así, no sé qué, no sabes qué te pasa, y nos vienen cosas a la cabeza, cosas que no tienen sentido, no sé, y ¿por qué estoy pensando yo ahora en esto? ¿No? Y
Entonces tenemos que volver enseguida y buscar a Dios. Hablar con Él, ayúdame, esto, Padre, perdóname, porque... Y Él enseguida, bueno, a mí me han pasado cosas que... Entonces, ¿qué significa esto de que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Qué significa? Porque Él es nuestro Padre y Él nos tiene mucho amor a nosotros. Por el amor, Él nos tiene ese cuidado y somos hijos de Él. Claro. Fijaos, eso es muy importante, que Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Ese es el gran privilegio que tenemos en Cristo. No todos lo tienen, porque en la Biblia lo que aprendemos es que solamente los que están en Cristo pueden decir que son hijos de Dios, ¿no? Pueden llamar a Dios Padre. Ahora, si Dios es nuestro Padre, ¿qué diríais? ¿Que Él es un buen padre o un mal padre? Un buen padre. ¿Diríais que a Él le importan nuestras necesidades? Sí. Sí, ¿no? Claro. ¿Os acordáis cuando Jesús enseñaba sobre la ansiedad, sobre el estrés, y le decía a los discípulos, fijaos en los pájaros, que ellos siempre encuentran algo para comer? Dice, porque es Dios mismo el que de alguna forma pone esa comida en su camino, ¿no? Y luego decía, y fijaos en las flores, dice, qué bonitas que son, y es Dios el que las viste así, ¿no? Y entonces le decía a los discípulos, dice, bueno, ¿y vosotros por qué os preocupáis? Dice, ¿acaso no tenéis más valor para Dios que las flores y que los pájaros? Y entonces dice, mira, fijaos en la gente del mundo que está tan preocupada, tan agobiada. Dice, pero vosotros tenéis un Padre en el cielo, ¿no? Entonces esa era la enseñanza de Jesús, es que si Dios es nuestro Padre, podemos estar tranquilos, ¿no? Cuando tenemos necesidades, tenemos problemas, sufrimos, podemos acudir a Él, ¿no? Podemos confiar en Él, porque Él es nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? La confianza en nuestro Padre Celestial. Ahí vendría muy bien el Salmo 23. Que también se dice que pide y lo recibirás. Claro. Exactamente. Sí. Bien, pasamos al... Cuando pedimos algo a nuestro Padre, a Dios, es como que si tú tienes mucha fe, como que ya lo has recibido, ¿no? Es como automático. Claro. Y entonces a veces nos tarda mucho porque realmente no tenemos esa fe, lo que decía Tatiana. Bien, pasamos al siguiente versículo. Estamos en lo que diríamos son las instrucciones finales del apóstol Pedro a la iglesia, ¿no? Que nosotros recibimos aquí en esta carta, estas indicaciones finales que, si nos fijamos, pues tocan diferentes temas, como por ejemplo los que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Sobre cómo ejercer la autoridad, sobre la humildad, sobre la confianza en Dios, en relación a la ansiedad, a las preocupaciones, ¿no? Y ahora llegamos al versículo 8 y 9. Vamos a ver qué es lo que aprendemos aquí. ¿Quieres tú, Juan Carlos, leerlo? Sí, claro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia... Hasta ahí, vamos a por ahí, sí. Bien, entonces, en estos dos versículos, ahora el apóstol Pedro nos habla de quién nos habla. ¿El diablo? Del diablo, ¿no? ¿Qué es lo que el diablo... ¿Quién es el diablo? ¿Quién es él? El ángel caído. Es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios. El ángel caído. Era un ángel adversario. Un ángel que se rebeló a Dios. En el lado de las malas cosas. Era el más bello ángel. El mejor ángel que había, ¿no?
Bueno, no creo que podamos decir eso, pero... Bueno, se supone que estaba muy del lado de Dios y que bello en el sentido de que ahora, obedeciendo. ¿qué es lo que hace el diablo? Decimos que es el enemigo de Dios y en relación con nosotros, ¿qué es lo que Él es para nosotros? ¿Qué intenta Él hacer? Pues, es lo opuesto a lo que Dios quiere para todos nosotros. Claro. Él no quiere que pone la trampa, el que quiere vernos caer. Claro. Quitarnos por el doctorado. Quitarnos de la fe. Quitar el camino de la fe. Impedir que nos relacionemos con el Señor. Sí. O sea que no solo es el enemigo de Dios, también es nuestro enemigo, ¿no? El diablo odia a los seres humanos, quizá podríamos decir porque los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Y porque Dios nos ama. Y como el diablo odia a Dios, pues nos odia también a nosotros, ¿no? Entonces el diablo viene a tentarnos. Y a nosotros más, en especial. Cuando hablamos de tentarnos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Está pinchándonos constantemente. ¿Qué es la tentación? Las trampas que pone. Para que desobedezcamos, para que no hagamos la voluntad del Señor. También poner delante de alguien algunas cosas que riqueza, por ejemplo, que no significa la salvación del alma. Poner algo por encima de él, ¿no? Marieta. Por ejemplo, también el diablo nos tienta para que no sigamos a Jesús. Nos viene a tentar a lo mejor para que nos dé pereza no venir así a escuchar la palabra, o en la casa no leer la Biblia, o a veces no hacer la oración. Él está contrario de Dios. Y si nosotros queremos seguir a Dios, él ahí se mete, porque en la palabra es que está como un león rugiente que quiere devorar. Entonces nosotros no tenemos que descuidarnos, siempre debemos tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, estar haciendo la voluntad del Padre, pidiendo, orando más por todos y por uno mismo, porque no sabemos menos pensar que ese espíritu malo, porque no lo vemos, porque de una viene a la mente, o de una viene al corazón a hacer actuar de... Pero lo sentimos. Mala manera. Pero lo sentimos. Entonces cuando decimos que el diablo nos tienta, estamos diciendo que nos obliga, o más bien que intenta atraernos y desviarnos de la voluntad de Dios. No nos obliga, ¿no? No. Esto es algo muy importante de entenderlo, porque Dios nos ha dado libertad, ¿no? Nos hizo seres libres. Tenemos libre albedrío, decimos. Entonces el diablo nos tienta, o sea, intenta desviarnos, pero al final los que escogemos somos nosotros. Nosotros elegimos escuchar a Dios o escuchar al diablo, ¿no? Obedecer a Dios o seguir al diablo, ¿no? Yo creo que es muy importante ser conscientes de nuestra naturaleza, que tiende a querer las pecados. Claro, nuestra naturaleza caída. Y realmente ahora el mundo vive en la... Digamos que el diablo no tiene sitio, ni en el cielo, ni tampoco aquí, ni en el infierno. O sea, y él está dando vueltas alrededor del mundo. Aquí está muy presente. Está aquí de forma muy presente. Pero no tiene casa, digamos, ¿no? La casa seríamos nosotros, nuestro corazón, ¿no? Porque se mete ahí con su pensamiento. Sí. Así es la cosa. El diablo y sus demonios están aquí presentes. Sí, no es solo uno, son muchos. También aquí están presentes los ángeles. Claro. También, sí. El Espíritu Santo. Pero es lo que dice Marieta, que hay que estar constantemente como orando por dentro, aunque... Bien, volvemos al versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces fijaos que aquí claramente nos presenta al diablo como nuestro adversario. Hablamos de él como de nuestro enemigo. Él busca forma de tentarnos y de atacarnos.
¿no? De desviarnos de la voluntad de Dios. Presa para él. Podemos serlo, ¿no? Él nos ve siguiendo este ejemplo, ¿no? Como un león rugiente, de esa manera, ¿no? Bien, ahora, sabemos que si Él puede desviarnos de la voluntad de Dios, o si Él puede de alguna forma entrar en nuestras vidas y hacernos daño, pues eso va a acarrear mucho sufrimiento para nosotros, ¿no? Porque si nos apartamos del Señor, pues ¿qué podemos esperar, no? Y en el fondo lo que Él quiere es que acabemos en el infierno, ¿no? Eso es lo que Él quiere, ¿no? Si Él pudiera, pues haría eso con todos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro que hagamos sabiendo esto? O sea, en respuesta a la actividad del diablo como nuestro enemigo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? La fe, ¿no? Al cual resistir firmes en fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. O sea, no estamos solos. Sí, o sea, es resistir en fe, porque a veces pensamos, no, es que me toca muy duro. Sí, tendremos a eso, no, es muy duro la prueba que estoy pasando, es muy duro el momento. Y pensamos que estamos solos, entonces dice, no, hay que resistir en la fe y tener la certeza de que no estamos solos. Hay otros hermanos que están resistiendo con nosotros en la fe, que es lo bonito de congregarnos, ¿no? De saber de que contamos con otros en oración y bueno, que nosotros oramos por nuestros hermanos y nuestros hermanos están orando por nosotros en todas las partes del mundo. Muy importante, ¿no? Porque a veces cuando uno está pasando por problemas grandes, pues puede pensar que está solo, ¿no? Como solo yo paso por algo así, ¿no? Es como nadie más. Sí, porque me pasa a mí eso, pero claro. de pronto dices. Y la mejor oración, perdona que por en ese momento, si no sabes qué decir para acudir a Dios, yo creo que es el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro estás orando por ti, por los demás. Y es una oración muy rápida. Es una forma de orar. Hay una oración más rápida, muy cortita, que es, si uno no sabe qué orar y está pasándolo mal, ayúdame. Dios te necesito, ¿no? Dios, ayúdame. Ayúdame. Sí. No puedo más. Bien, entonces la actitud que deberíamos tener en respuesta a los ataques del enemigo es resistir firmes en la fe, ¿no? Es lo que se nos dice aquí, al cual resistid firmes en la fe. Ahora, esta palabra firmes o resistid firmes, ¿a qué os recuerda? ¿Qué término es esto? Esto de estar firmes. El ejército. El ejército, ¿no? Claro. Es un término militar, ¿no? Sí, estar firmes, resistir firmes. Entonces, en el fondo, lo que podemos aprender aquí es que necesitamos una actitud militante, ¿no? Se dice beligerante, ¿no? Es decir, que estamos en guerra. Total. Una guerra invisible a nuestros ojos, aunque se manifiesta en lo visible también, espiritual, pero no somos simples civiles. El cristiano no es un simple civil, porque no hay paz en este mundo. Estamos en guerra. Entonces no podemos vivir... Creo yo que tenemos que pensar que eso es un privilegio, estar en guerra para nosotros. Porque si no estamos en guerra es que ya la hemos perdido. Que estamos abandonado. Ya estamos para el bando que predomina. Estamos cautivos. Claro. Entonces es muy importante tener esta mentalidad como cristianos. No olvidarnos de que estamos en una guerra y que necesitamos una actitud de soldado, ¿no? Necesitamos, ante la tentación, ser capaces de decir no, ¿no? De una forma seria.
Porque si no tenemos esa actitud, esa mentalidad, pues fácilmente vamos a ser vapuleados, ¿no? Fácilmente nos van a arrastrar de un lado para otro porque no nos paramos firmes. Hay momentos en los que hay que decir que no y decirlo de forma seria. Le gusta a quien le guste. Claro. Se ofenda a quien se ofenda, ¿no? Pero ante la tentación hay que decir no. Y si por ello perdemos amigos, pues perdemos amigos, ¿no? No, si por eso no perdemos un trabajo, interesantes. pues perdemos un trabajo. Porque Pero hay que... gracias a Dios, gracias a Él, tenemos esa libertad. Tenemos esa libertad. Todavía decir que no, decir, pues siempre hemos podido. Siempre vamos a tener esa libertad de decir pero para que no. cosas que no, que en otro momento a lo mejor no, pero en este tipo de cosas todavía podemos decir que no. Entonces nos habla de resistir firmes. Ahora, fijaos que al principio del versículo 8 también nos habla de qué actitud debemos tener ante las asechanzas del diablo, ¿no? ¿Qué nos dice el comienzo del versículo 8? Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa esto de ser sobrio? ¿De qué nos habla la sobriedad? Que estemos siempre, que no estemos borrachos de nada, no solo de licor. En esta versión dice sed templados. Eso. Y entonces ahí yo pienso en ese término medio, que no podemos ser un término medio, ¿no? Cuando tenemos una cuerdita y la tenemos floja, entonces ella se tambalea para todos lados, ¿no? Entonces cuando yo leo templados es la firmeza, esa cuerda y esa seguridad y esa estabilidad que se le da a ellos. Entonces puede ser lo mismo ser sobrio, ¿no? Como le decía la hermana, pues cuando se habla de una persona que toma licor, cuando está sobrio, está en sus 5 sentidos, camina derecho, no se tambalea, a diferencia de cuando no está sobrio. Claro. También entiendo lejos de excesos. De cualquier exceso, es lo que yo quería decir después. Punto medio. Del móvil, de la tele, porque puedes estar borracho de muchas cosas. Ajá. ¿No? Sí, la sobriedad, ¿no? Decimos que lo contrario es la embriaguez, ¿no? Cuando uno está embriagado, cuando uno está borracho, ¿qué es lo que pasa? Que pierde el control de sí mismo, ¿no? Claro. Cuando uno está sobrio tiene control de sí mismo. Eso es lo que significa la templanza, ¿no? Y en el fondo estamos hablando de dominio propio, ¿no? Entonces ser sobrio es tener o no perder el control de uno mismo. Sí, tener la cabeza clara. Ajá, claro. Para tomar la decisión de decir no. Ajá, claro. Nuestra naturaleza humana caída, que le decimos la carne, ¿no? En nuestra carne surge todo tipo de deseos pecaminosos, ¿no? Entonces, ser sobrio significa controlarse a uno mismo y decir que no, ¿no? Lo contrario es cuando uno se deja llevar y acaba pues en todo tipo de vicios, de pecados, porque se deja llevar por su carne y un poco como si perdiera el control de sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces nos dice que seamos sobrios y velemos. ¿Velar qué significa? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es dormirse, ¿no? De nuevo, cuando uno está dormido, un poco como que está inconsciente, ¿no? Que no está... Aún ahí tenemos que pedirle a Dios, antes de dormir, llévame contigo, ¿no? Para que no me sueltes aunque esté durmiendo, ¿no? Porque Él va a estar velando. Mantenerse despiertos, alerta, atentos. Estar Así atento. es. Estar atento, alerta, despierto. Ay, Señor. ¿Quieres mirar? Es que acaba de Y salir esa es ocurriendo. una de las características de los soldados. Claro. Deben de estar siempre sobrios, atentos, despiertos. En la guerra, ¿no? Claro, Muere la guerra. de eso se En trata. cualquier momento pueden ser atacados. Claro. Entonces estamos hablando en un sentido espiritual, ¿no? De estar alerta, atento, con control de uno mismo, sabiendo que hay un enemigo que va a intentar atacarnos y que si no estamos prestando atención, pues es muy fácil que caigamos en sus trampas, ¿no? En sus ataques.
Bien, entonces llegamos a los versículos 10 y 11. ¿Quieres tú, Carolina, leerlos? Mas Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiéramos un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforme y corrobore y establezca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el 11? A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. En esta versión, en la Reina Valera del 60, muy parecido, ¿no? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así es como va a terminar el apóstol Pedro sus instrucciones. Ya lo último que va a quedar, los versículos 12 al 14, es ya como la despedida, ¿no? Pero él va a terminar todas sus instrucciones, en el fondo toda su carta, hablándonos de Dios, ¿no? De Dios. Y nos dice que en nuestro crecimiento y aquí en la tierra como cristianos, y él ha estado enseñando en toda la carta pues acerca de cómo deberíamos de vivir en este mundo como cristianos, nos ha estado hablando de santidad y termina diciéndonos que en el fondo de todo el que nos va a dar el crecimiento y nos va a ayudar y nos va a afirmar y dar lo que necesitemos es ¿quién? Dios. Es Dios, ¿no? Dice que Dios, el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No podemos vivir como Dios quiere de nosotros, no podemos ser santos como Él espera de nosotros si solo contamos con nuestra propia capacidad, con nuestras propias fuerzas. Ni siquiera resistir al diablo solamente con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder. Siempre necesitamos a Dios. Es Él el que nos da el crecimiento y nos confirma, nos perfecciona, nos moldea, nos afirma. Nos fortalece, ¿no? Claro. El Dios de toda gracia. Y hay algo muy importante también en este versículo que se ha venido repitiendo en toda la carta. Si os fijáis, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces añade, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Este contraste lo hemos ido viendo en toda la carta. En la medida que la hemos ido analizando, tenemos el contraste del sufrimiento temporal en este mundo y la gloria eterna a la que Dios nos ha llamado en Cristo, a la que vamos, ¿no? Nuestro destino. Esta carta nos ha hablado mucho de los sufrimientos que encontramos aquí en la tierra, a veces por ser cristiano, por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, pues encontramos o nos metemos en problemas o nos viene persecución, rechazo, burla, desprecio por seguir a Cristo. Otras veces pues son otras clases de sufrimiento, ¿no?, que encontramos en este mundo. Entonces, a lo largo del estudio de esta carta, pues este ha sido uno de los temas principales y siempre el apóstol Pedro nos lo ha puesto en perspectiva. Nos ha recordado que, aunque aquí en este mundo sufrimos, sí, pero es temporal.
porque en Cristo vamos de camino a la eternidad, al reino eterno de Dios. Como dice aquí, hemos sido llamados a la gloria eterna en Cristo, ¿no? Entonces, también va a terminar su carta de esta manera, recordándonos nuestro llamado y que nuestros sufrimientos en este mundo son temporales y un día quedarán atrás para siempre. Que recordemos que hemos sido llamados al reino eterno de Dios. Y eso nos hace ver nuestro sufrimiento en el mundo de otra manera, ¿no? Bajo otra óptica. Lo pone todo en perspectiva. Bien, leemos una vez más los versículos 10 y 11. Cari, ¿quieres tú leerlos? Igual yo no lo veo muy bien. Marieta, ¿quieres tú? Por lo cual, hermano, 10 y 11. sería, estoy por acá, en otro lado, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, en el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Disculpe que no puedo leer también. No, está bien, está bien. Muy bien. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios hace en nosotros es para su gloria. Todo lo que nosotros podamos hacer, deberíamos de hacerlo para su gloria. El Evangelio, el mensaje de salvación, es para la gloria de Dios. Esto es muy importante de entenderlo porque, por lo general, en nuestro mundo predomina una visión antropocéntrica, que significa que el hombre está en el centro de todo. Es como que uno es lo más importante, ¿no? Pero lo que nos transmite la Biblia es una visión teocéntrica, que Dios es lo más importante. Y todo debe ser para su gloria. Está escrito que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces nosotros deberíamos de vivir para Él, para darle gloria a Él, no para nosotros mismos. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo. Entonces es lo que hablábamos en alguno de los estudios anteriores, ¿no? Si mi espíritu es un espíritu de hijo, entonces estamos en Cristo y recibimos todo lo que nos sucede como de parte de Dios, nuestro Padre que nos está moldeando, nos está perfeccionando y le damos la gloria a Él por todo lo que nos pasa. Claro, así debería ser, ¿no? Esa es la enseñanza que recibimos para nosotros como cristianos, ¿no? Quizás lo que deberían hacer los hermanos siempre es esto, ¿no? Lo que Él hace con nosotros, para intentarlo por lo menos. Vamos a conseguir lo mismo. Perfeccione, afirme, fortalezca y está bien. Bien, terminamos con los últimos versículos. Vamos a leer el 12, que nos habla del propósito por el que el apóstol Pedro escribió esta carta. ¿Tú puedes leer, Tatiana, o no? ¿No tienes? ¿No? ¿Quieres tú, Juan Carlos? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Ahí vale.
La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludados unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estéis en Jesucristo. Amén. Esta es la despedida final con la que termina la carta del apóstol Pedro. ¿Cuál diríais, teniendo presente esta despedida y específicamente el versículo 12, cuál diríais que es el propósito o qué tenía el apóstol Pedro en mente cuando escribió esta carta? Dejar un manual. Estaba hablando a Silvano. No, ¿Por un nombre o...? No, por medio de él escribió. Okay. Silvano sería como el escribiente. Okay. Claro, porque las cartas muchas veces se hacían así, ¿no? Que alguien quizá pues más dotado para la escritura, ¿no? Pues era el que escribía y la persona que quería mandar esa carta o redactarla pues la dictaba, ¿no? Y la otra persona la escribía o la corregía. Entonces en este caso pues el apóstol Pedro lo hizo por medio de Silvano, que también era cristiano, ¿no? Dice: a quien tengo por hermano fiel. Y aquí dice testificando, Pablo testificando. Pedro, sí. Perdón, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. Ajá. Eso es lo que él tenía en mente. O sea, cuando él escribe esta carta es para enseñarnos a los cristianos, a la iglesia, en qué consiste la verdadera gracia de Dios, ¿no? Porque cuando hablamos de la gracia de Dios estamos hablando de cómo nosotros, siendo pecadores, Dios ha sido favorable a nosotros por medio de Jesucristo, que al morir en la cruz pagó por nuestros pecados y nos llama ahora a una nueva vida con Él, dispuesto a perdonarnos por completo, ¿no? Estamos hablando del mensaje de salvación. A eso nos referimos cuando hablamos de la gracia de Dios en relación a nuestra salvación, y esto también lo hemos visto en el estudio de esta carta. También aquí el apóstol Pedro nos ha recordado el sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección y el perdón de nuestros pecados. Pero no es lo único. En esta carta también él ha hecho mucho hincapié en la santidad. Es que la gracia de Dios no se puede quedar solamente en recibir la salvación y ya está, sino que debemos de vivirla en esta tierra por medio de la santidad. Es decir, debemos de vivir en esta tierra una vida de obediencia a Dios, una vida que le agrade a Él, ¿no? Que es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda esta carta. Entonces, la gracia de Dios nos salva de una forma inmerecida por medio de la fe en Jesús. No podemos comprarla, no hacemos nada para ganarla, solamente creer, pero para vivir una nueva vida, ¿no? De obediencia a Dios, en santidad. Entonces, de eso nos ha estado hablando el apóstol Pedro en esta carta. Y ya lo último que tenemos, que es la despedida, ¿no? Saludaos unos a otros con ósculo de amor. ¿Qué significa eso de ósculo? Un beso. Beso. Ajá. ¿Cómo? Ósculo es beso. Ósculo, beso. Sí. Ósculo es en argentino se dice ósculo, creo. Sí, no lo sé. Creo que sí. Entonces, Dame un ósculo. No, beso en Argentina. Beso también. También beso. nos dice que en nuestro saludo se refleje también el amor que nos debemos unos a otros, que es el amor de Jesús, ¿no? Ajá. Y ya pues despedidas y saludos, ¿no? Dice la iglesia que está en Babilonia. Hay quienes dicen que con Babilonia se está refiriendo a Roma. El apóstol Pedro pasaría sus últimos años en Roma, que es donde moriría también, ¿no? Por mano de Nerón, el emperador. Por ser cristiano lo mataron, ¿no? Lo matan. Y hay quienes dicen que con Babilonia se está refiriendo a Roma, ¿no? En el fondo, a ese sistema Babilonia en la Biblia también hace referencia a ese sistema anticristiano, ¿no? Contrario a la voluntad de Dios que hay en este mundo.
Entonces, bueno, pues ya despedidas y saludos finales. Y termina, ¿cuál es su última frase? ¿Cómo termina la carta? ¿Cuáles son sus buenos deseos para la Iglesia? Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ajá. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Así terminan muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Paz o gracia y paz en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos ha traído, no? Paz con Dios y paz unos con otros, ¿no? Eso es lo que nos ha traído por medio del Evangelio, ¿no? Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Bien, así terminamos la carta, la primera carta del apóstol Pedro. Mañana, si queréis, lo que podemos hacer es que todos los que lo deseen puedan compartir algo de esta carta que hayan aprendido, que hayamos aprendido, que nos haya hablado a nivel personal, que queramos destacar. Entonces en casa, si vais a venir mañana, pues podéis repasar la carta de principio a fin y apuntaros algo, algún versículo, alguna referencia que os haya hablado pues a un nivel personal o que os haya llamado la atención, que queráis compartir, y mañana podemos hacerlo aquí. ¿Bien?